Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria que están pendientes de la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy. Queridos estudiantes, antes de seguir con el programa, queremos comentarles que hoy les presentamos un proyecto que será trabajado junto a las áreas de comunicación, matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica llamado Fortalecemos la convivencia en el hogar mediante solución de conflictos. Buenos días, Rocío, tu saludo. Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Queridos estudiantes, sabemos que los ciudadanos de nuestras comunidades andinas y amazónicas atienden sus necesidades de alimentación, vivienda, salud, vestimenta, entre otros, con los recursos que se producen en la comunidad y productos que ingresan desde las ciudades, cuidando el equilibrio con la naturaleza. Sin embargo, en este último periodo del año, el incremento de las personas infectadas por el COVID-19 ha generado que algunas autoridades comunales dispongan el cierre de los medios de acceso a sus comunidades para salvaguardar la salud de su población, lo cual está generando que a los proveedores de alimentos, medicinas, insumos para la ganadería, agricultura y pesca no lleguen a las comunidades, produciéndose diversos conflictos entre los miembros de las familias por la falta de alimentos, medicinas, insumos para las actividades productivas, además por la especulación de algunos productos y los altos precios. Así es, Rocío. Ante esta situación, tenemos la necesidad de identificar, analizar, deliberar, argumentar y asumir una postura sobre los conflictos que se presentan en la comunidad y las familias, para proponer soluciones responsables y prácticas en el marco de la nueva convivencia social que nos permite enfrentar este periodo de emergencia sanitaria en mejores condiciones. Para lo cual, nos planteamos el siguiente reto: ¿qué soluciones responsables y éticas podemos proponer para mejorar la convivencia en la familia frente a los conflictos que se presentan en la comunidad? Para responder a este reto, nos planteamos los siguientes desafíos. Primero, ¿cómo registrar las diversas acciones que realizan las familias para una mejor convivencia, evitando conflictos en la comunidad? La segunda pregunta, ¿qué estrategias basadas en criterios éticos podemos emplear para prevenir y enfrentar conflictos para mejorar la convivencia en la familia? La tercera pregunta dice, ¿cómo procesa nuestro sistema nervioso las emociones que generan los conflictos? Y la cuarta pregunta, ¿de qué manera podemos determinar la probabilidad de los eventos que ocasionan los conflictos en la comunidad que afectan la buena convivencia en las familias? Rocío les comentará algunos detalles más del trabajo que nos espera. Así es, Wilfredo. En consecuencia, el producto de la experiencia de aprendizaje será un reporte sobre el manejo de conflictos en la familia y o comunidad para promover y asumir una nueva convivencia responsable y ética. Para lo cual, se va a considerar los siguientes criterios para la elaboración y evaluación del producto. Escribe con propiedad usando un vocabulario apropiado para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Reflexiona y evalúa sobre el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Explica con criterios éticos las estrategias de solución y prevención de conflictos en su familia para mejorar la convivencia. Utiliza conocimientos científicos para explicar cómo procesa nuestro sistema nervioso las emociones que generan los conflictos. Plantea y argumenta sobre eventos probabilísticos, seguros o imposibles,
que se presentan e influyen en el manejo de conflictos de la familia para promover una buena convivencia. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, en este y el siguiente programa que corresponde al área de Ciencia y Tecnología, queremos responder a la pregunta: ¿cuáles son las funciones principales del sistema nervioso y cómo responde a estímulos externos? Para ello, en este programa, necesitamos revisar con ustedes cómo está formado el sistema nervioso y cómo responde a los estímulos externos. Es decir, queremos saber cómo funcionan los órganos que conforman el sistema nervioso y cómo los estímulos que reciben las personas hacen reaccionar su sistema nervioso y cómo esto se traduce en comportamientos observables. Queridos estudiantes, en este programa queremos plantearte como reto que expliques cuáles son las funciones principales del sistema nervioso y cómo responde a los estímulos externos. Para lograrlo necesitarán seguir los siguientes pasos. Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Realizar un cuadro en el que hagas un listado de las sensaciones más fuertes que hayas tenido y los órganos de tu cuerpo en los que los hayas sentido con mayor intensidad. Por ejemplo, un golpe en la piel, etc. Paso 3. Hacer un segundo cuadro con información que te permite tener un resumen del sistema nervioso y sus funciones. Y paso 4. Con todos los datos anteriores, construye una explicación de cuáles son las funciones principales del sistema nervioso y cómo responde a los estímulos externos. Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y tecnología desde casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también aprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Rocío, ya que ambos iremos comentándoles ideas que les servirán para que puedan lograr la meta o el reto del programa de hoy. Así que mucha atención, queridos estudiantes. Queridos estudiantes, como les comentamos al inicio del programa, el día de hoy queremos que comprendan cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo responde a los estímulos externos. Para que puedan construir una explicación de ese fenómeno, consideraremos los siguientes temas: estructura del sistema nervioso, cómo funciona y cómo responde a los estímulos. Consideremos el caso que nos mencionará Wilfredo. Imagínate que estás caminando por la calle y de pronto un perro te ataca. En una situación así, experimentamos muchos cambios en nuestro organismo. Por ejemplo, se dilatan las pupilas, comenzamos a sudar frío, se seca la boca y se acelera el corazón y la respiración. Estas sensaciones, de las cuales quizá ni siquiera nos percatamos, están bajo el control de la adrenalina, una de las principales hormonas que se libera en situaciones de alerta, la que aumenta su producción en sucesos de esta naturaleza e incrementa la liberación de glucosa desde el hígado al torrente sanguíneo, proporcionando así la suficiente energía para mover las extremidades en cuestión de segundos. Paralelamente, el organismo pone en marcha otros mecanismos, tales como la disminución de la actividad digestiva, a fin de que se concentre toda la energía en la huida para hacer frente al problema. Todos estos mecanismos los ha diseñado el organismo a lo largo de la evolución de una manera tan perfecta que es posible salir de una situación estresante o peligrosa y conseguir con ello la supervivencia. Lo que sorprende es la velocidad con la que estos cambios ocurren. Podría decirse que si no fuera tan rápida la activación de todas esas funciones, lo más probable es que el animal, en este caso el perro, se nos fuera encima y nos hubiera hecho daño por no reaccionar a tiempo. Todo esto se lo debemos a nuestro sistema nervioso. Pues bien, iniciaremos hablando del sistema nervioso, por lo que debes prestar atención a los datos que les ofreceremos a partir de este momento, ya que les servirá para poder construir la explicación al final del programa. Respecto a la estructura del sistema nervioso diremos
que el sistema nervioso es parte de nuestro cuerpo y sirve para percibir, integrar y responder al mundo que nos rodea, así como para enviar, recibir e interpretar información de todas las partes de nuestro cuerpo a través de las neuronas. De hecho, el sistema nervioso monitorea y coordina tanto las acciones voluntarias como caminar y qué decidimos hacer en forma consciente y las actividades involuntarias como la respiración y la digestión, que suceden sin una decisión propia. Así es, Rocío. Como dijiste, las neuronas son el medio de comunicación que usa el sistema nervioso. Las neuronas son células especializadas que constituyen todo el tejido nervioso y trabajan a través de una combinación de actividades químicas y eléctricas que hacen posible la transmisión de información a través de todo nuestro cuerpo. Para poder estudiar el sistema nervioso, generalmente se divide en dos partes. 1. El sistema nervioso central, que incluye al cerebro y la médula espinal. Y 2. El sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso que se encuentra fuera del cerebro y la médula espinal. Conecta el cerebro y la médula espinal con todo el organismo. Todo el resto del organismo se conectan gracias al sistema nervioso periférico y este sistema permite el intercambio de información. Ahora prestemos atención porque les comentaremos acerca de cómo es el sistema nervioso central y sus funciones. El cerebro está alojado y protegido por el cráneo, en la cavidad craneal, y la médula espinal fluye desde la parte posterior del cerebro, en el centro de la columna vertebral, por el canal espinal, deteniéndose en la región lumbar. El cerebro y la médula espinal están alojados dentro de una membrana protectora de 3 capas como las meninges. Nuestros pensamientos, movimientos, emociones y deseos son generados en su interior, pero todavía nos falta mucho para llegar a conocer todos sus misterios. El sistema nervioso central desarrolla las siguientes funciones. Regula el funcionamiento de los órganos y aparatos del cuerpo. Percibe los estímulos que provienen del modo exterior o interior. Procesan la información y transmite una respuesta en forma de impulsos nerviosos a través de las neuronas. Controla las funciones psíquicas y movimientos. Realiza los procesos cognitivos. Wilfredo les comentará del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico conecta el sistema nervioso central con el resto del organismo y viceversa. ¿Qué crees que ocurre cuando dos personas se abrazan? La respuesta está en la conexión que existe entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Todo empieza en el sistema nervioso periférico. Los nervios sensitivos de la piel de la persona que recibe el abrazo envían una señal al encéfalo a través de la médula espinal. El cerebro ejecuta una respuesta que es enviada también a través de la médula espinal hasta los músculos del brazo. La persona que recibe el mensaje abraza a su compañero en respuesta al estímulo que ha recibido. Así es, el sistema nervioso periférico vamos a ver que se divide en dos: el sistema nervioso somático y el autónomo. El sistema nervioso periférico somático se encarga de la información de tipo sensorial y motora. En cambio, el sistema nervioso periférico autónomo es el responsable del control de todas las funciones involuntarias de nuestro cuerpo. El sistema nervioso periférico autónomo o vegetativo, a su vez, se divide en sistema nervioso simpático y en sistema nervioso parasimpático. Así que mucha atención. Finalmente, diremos que las funciones del sistema nervioso periférico son la conexión y relación entre el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, los órganos, las extremidades y la piel. Posibilita que el cerebro y la médula envíen y reciban información del medio, lo que permite la reacción a los estímulos externos y del ambiente. Este sistema permite la activación de la musculatura para realizar movimientos tanto voluntarios como involuntarios.
El sistema nervioso periférico cumple un rol básico asegurando el mantenimiento de unas condiciones internas estables. De él depende el control de la respiración, la digestión, la salivación. Permite realizar además estas funciones sin necesidad de pensar conscientemente en ellas. Las respuestas de huida o lucha también dependen de este sistema. Prepara y moviliza el cuerpo para responder de manera rápida ante situaciones de peligro o amenaza. Gracias a este sistema se transmite información acerca del entorno al cerebro, lo que es necesario para que pueda originarse las respuestas. Estas reacciones tienen la función de proteger al organismo y son vitales para la supervivencia. Los nervios del sistema nervioso periférico no son capaces de tomar decisiones complejas, pero sin su transmisión de información al cerebro, este no podría elaborar las respuestas. Ahora les comentamos cómo responde el sistema nervioso a los estímulos externos. Cuando recibimos un estímulo ocurre lo siguiente. Primero, la información sensorial es recibida por el sistema nervioso periférico y procesada por neuronas y sinapsis sensoriales de la médula espinal y el encéfalo. La sensación es la respuesta de los receptores sensoriales a estímulos específicos y su posterior procesamiento en el cerebro. Y la percepción es el resultado de la integración y el procesamiento de las sensaciones por los centros nerviosos superiores. Estos procesos ocurren sobre la base de experiencias pasadas y producen un todo explicable y consciente. Segundo, el procesamiento sensorial comienza con la transducción, pero te estarás preguntando, ¿qué cosa es la transducción? Es la conversión de la energía de un estímulo, por ejemplo, calor, presión, vibraciones o luz, en la energía eléctrica que lleva el mensaje a través del sistema nervioso. Rocío continuará comentándoles cómo responde nuestro sistema nervioso a los estímulos externos, así que escúchenle con atención. 3. Existen distintos tipos de receptores sensoriales. Los mecanorreceptores, que responden al tacto, a la posición del cuerpo y al estímulo de las ondas sonoras. Los quimiorreceptores, que responden al sabor, al olor y a la concentración de sustancias en el medio interno. Los fotorreceptores, que responden a la luz. Los termorreceptores y los nociceptores o receptores del dolor. Algunos animales también tienen electroreceptores y magnetoreceptores. 4. Los sistemas sensoriales reciben información del ambiente y la transmiten al sistema nervioso central, que la utiliza para 4 funciones. El mantenimiento de la activación nerviosa, la percepción, la regulación de las funciones de los órganos internos y el control del movimiento, incluidos los movimientos reflejos. El sistema nervioso también recibe información desde el interior del cuerpo y la usa en la regulación de la homeostasis del organismo, que es la temperatura corporal, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y respiratoria. De esta manera, les hemos comentado a grandes rasgos cuáles son los órganos de nuestro sistema nervioso y cómo funcionan. Les recomendamos que busquen más información para profundizar el tema, ya que hay detalles que no les hemos comentado por la brevedad de nuestro programa de radio. Ya casi estamos a punto de terminar, pero es necesario que nos detengamos un momento para pensar cómo responderemos al reto de hoy. Construir una explicación sobre cuáles son las funciones principales del sistema nervioso y cómo responde a los estímulos externos. Queridos estudiantes, ahora que han escuchado sobre la estructura del sistema nervioso, sobre cómo funciona y cómo responde a los estímulos, escriben una página o más una explicación clara de las funciones principales del sistema nervioso y de cómo reacciona a los estímulos externos que recibe, a partir de todo lo que hemos comentado en el programa. Para ello te recomendamos el paso 1, que
con base en las notas que has ido tomando, organices la información. En el paso 2 es que realices un cuadro en el que hagas un listado de las sensaciones más fuertes que hayas tenido y los órganos de tu cuerpo en los que hayas sentido con mayor intensidad. Por ejemplo, un golpe lo has sentido en la piel. El paso 3. Haz un segundo cuadro con información que te permita tener un resumen del sistema nervioso y sus funciones. Y en el paso 4, con todos los datos anteriores, tendrás que construir una explicación que diga cuáles son las funciones principales del sistema nervioso y cómo responde a los estímulos externos. Así que ponle ganas, tú puedes hacerlo. Estimado docente, con tu apoyo, el estudiante podrá concluir con el reto de la sesión de hoy: construir una explicación sobre cuáles son las funciones principales del sistema nervioso y cómo responde a los estímulos externos. A los padres de familia les recordamos que deben apoyar a sus hijos para que puedan hacer sus trabajos. Por ejemplo, pueden ayudarles a hacer un horario de estudio o generándoles un espacio exclusivo para que estudien en casa. Nos despedimos hasta el siguiente programa en esta misma frecuencia. ¡Hasta la próxima! Aprendo en casa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es: me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia. Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos, previniendo así la violencia y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia, asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos. Te cuido y respeto en tiempos difíciles. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena, pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto, nuestras familias no son perfectas, estas pueden haber ido reforzando patrones violentos que hemos naturalizado o que justificamos con frases como: todas las familias son así, así me criaron a mí, si me quieres me tienes que aguantar, y si te pego es porque te quiero, entre otras. Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones. En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia, y para ello debo identificar mis emociones y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon el respeto por delante. Esta es una regla básica de la convivencia. No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros. Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos. Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario, enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según cómo quisiera que nos traten. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia, es importante no quedarse callada o callado. Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella. Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales, de MUNA o Policía Comunal, para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Rechacemos todas las formas de violencia, promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia.
que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Por eso yo me quedo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.